Eso. Eso, mamona. Miren, en realidad sí tenemos una buena cámara para esto, pero yo no me he dado la tarea de ver dónde se lo puede sacar mejor provecho. Entonces, lamento que nos vean tan blancos. No quisiéramos. Te los juro que somos más morenos. Ay, qué blanco. No importa, aquí estamos por la calidad, ¿no? Claro. De el contenido, no tanto por la calidad de la cámara. Quiero pensar, ¿no? Yo en las cámaras me duermo. Bueno, sí, eso sí. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de División Palermo. ¡Sí, señor! División Palermo, una gran serie que está en Netflix. Y muchas personas nos pidieron hablar de esta serie cuando dijimos que íbamos a hacer Desenfoques, que es este programa en donde hablamos sobre contenidos que haya en cualquier lugar que hablen sobre diversidad funcional o discapacidad. Entonces, División Palermo, de verdad, mucha gente en muchas redes nos escribió para decirnos de esta serie. Honestamente, yo al principio tenía mis prejuicios y mis dudas sobre qué onda con División Palermo, y la neta, no es por spoilear, pero es una gran serie de comedia para empezar, y es una gran serie que trata la diversidad funcional y la discapacidad, y en general satiriza mucho. Me metí un espíritu, pero... Filmada en Argentina, seguimos la historia de Felipe, un chico que acaba de pasar por una ruptura amorosa. Después de tener un día de mierda, pone una denuncia y ahí conoce a la Guardia Urbana de Palermo, un programa creado para dar trabajo a grupos vulnerables de la población. En un principio pareciera que pertenecer a este grupo es algo inocente y seguro, sin embargo pronto nuestros protagonistas se verán envueltos en un caso de narcotráfico. Protagonizada por Santiago Korowski, Pilar Gamboa, Daniel Hetler, Ier Said, Martín Garabal y Charo López. Con un estilo de humor muy ácido, vemos la realidad de la hipocresía al momento de hacer grupos de inclusión. Me parece una gran serie, pero háblanos de los aspectos técnicos de División. Sí, solamente quiero hacer un disclaimer. Vamos a intentar no spoilear tanto porque de verdad yo tengo muchas ganas de que la gente vaya a ver esta serie. Sin embargo, sí va a ayudar más si ya la vieron, porque pues puede que sí spoilemos algunas partes. Entonces yo les recomendaría que primero vayan y vean la serie. Es muy corta, son solamente 8 capítulos como de 25 minutos cada uno. Literal, Kike y yo nos la aventamos en un día. Y luego yo invité a otra amiga que le dije, oye, la tenemos que ver. Y nos la aventamos en otro día. Entonces, pues sí, le pueden dedicar una tarde perfectamente. Y además como que a partir del capítulo 5, yo siento que ya no puedes dejar de verla. Kiro, ya deja de hacer tu desmadre, por favor. Algo que me llamó la atención y es que sí es una comedia, pero es una comedia de humor negro. Entonces, no sé si han fijado que las comedias normalmente están como súper bien iluminadas. De hecho, podemos tener escenas de noche, pero como que principalmente vamos a tener escenas que pasan en el día, como en jardines, en escuelas, como que las situaciones llevan más por ese lado, a menos de que la historia sea, no sé, como estas de Scary Movie. Entonces, bueno, se justificaría más que las escenas sean de noche, pero no van a tener como estos contrastes de luces que normalmente encontramos. Entonces, a mí me llamó la atención que en División Palermo sí hay como muchos contrastes en sus tonos y que además como la gama de colores estaba entre los amarillos, verdes, naranjas. Y dije, esto se usa más como en películas o series de tema policíaco. Y entonces eso me llamó la atención porque sí es una comedia, pero es una comedia de humor negro que va a tener este elemento pues más de detectivesco, policíaco, etc. Y que aquí creo que no hay que confundir que la serie sea de humor negro con que la serie combine los géneros de comedia y cine noir o cine policíaco. Son dos cosas diferentes.
el cine noir o el cine policíaco es un tipo de cine que tiene ciertas características específicas en la iluminación, en la manera en que van a mostrar las tomas, etc. Y otra muy diferente es el estilo de comedia que está escrita en el guión. En el guión, el estilo de comedia es comedia de humor negro. Y creo que esta serie es de las pocas que manejan muy bien el humor negro, que sabe de qué va el humor negro, de qué se trata escribir humor negro. Y lo digo porque he tenido muchos compañeros y muchos colegas que me recomendaron la serie de División Palermo y me decían que era de humor negro. Y yo, porque soy morboso y un poco culerillo también, les preguntaba ¿por qué es humor negro? Y me decía, porque se permite burlarse de todas las personas y nos muestra que te puedes burlar de lo que sea. Evidentemente, esos comediantes no tienen ni puta idea de de qué trata el humor negro o de qué habla el humor negro, porque el humor negro de lo que va todo el tiempo es de ponernos enfrente una realidad que resulta incómoda o que resulta un tema tabú y plantea absurdos o nos hace mostrar el absurdo que es mantener en la sombra o mantener en lo negro ese tema que es incómodo. Y esta serie lo hace perfecto, lo hace hermoso, muestra el tema de la diversidad funcional y el tema de la discapacidad para mostrarnos todos los absurdos que en la vida cotidiana suceden hacia esta comunidad. Y por eso es de humor negro, porque saca a la luz un tema que se mantiene en la oscuridad. Desde el principio te plantea como, estás teniendo un día de mierda, ¿no? Entonces a Felipe le pasan diferentes cosas durante el día y platicando con su hermana está en una banca en el parque y en eso se le acerca un homeless y le dice, no tengo dinero. Y dice, no, es que se están robando tu mochila. Entonces él sale corriendo tras el ladrón y es ahí que aparece otro personaje que, Diego, sí. Aparece Diego y también va corriendo detrás del ladrón y les dice, oye, soy de la Guardia Urbana, vamos a poner una denuncia. Y entonces, al momento de poner la denuncia, descubre que está este grupo de Guardia Urbana que se compone sobre todo por grupos vulnerables o minorías o así. Pero me gusta que la serie lo plantea desde un lado de una campaña, porque está una ministra. Entonces, como de esta parte de, como está pasando ahora, ¿no? De que hay que ser incluyentes. Y yo, por ejemplo, es algo que puedo notar perfectamente con Disney. Y no me estoy refiriendo en caso como de, ¿por qué la sirenita es negra? No, pero sí veo que hay también una agenda política de, esto es lo que ahorita está moviendo, lo voy a hacer. Y yo muchas veces he visto que lo hacen de forma errónea. O sea, sí, como que nada más por poner una persona de cierta raza o con alguna discapacidad, es como ya estamos siendo incluyentes y no se están metiendo de lleno al pedo, ¿no? Entonces me gusta que aquí justamente esta Guardia Urbana plantea eso, ¿no? Como de, esto es realmente por darle imagen a la ministra, no porque estén preocupados por dar empleo a personas de minorías o grupos vulnerables. O que incluso sepan lo que están haciendo. Sí, claro. Eso también me gusta, que la serie desde el principio plantea que esta división, que es la división de Guardia Urbana del barrio de Palermo, por eso se llama División Palermo la serie, uno sospecharía, ¿no? Que si haces esta división, sabes lo que estás haciendo, sabes por qué estás incluyendo a esta gente. Y evidentemente no. En la serie dejan claro en varios momentos que nadie de la división tiene idea de lo que está haciendo. Y es una crítica directa a la sociedad actual que realmente no sabe lo que está haciendo cuando quiere hablar de inclusión. Que nada más mete a la gente así y ya. Pero cuando quiere hablar pienso de la discapacidad, pero también cuando quieren hablar de grupos indígenas. Sí. Pero, o sea... Porque eso también me gusta mucho de División Palermo, que visibiliza mucho las personas con discapacidad, porque hay personas de diferentes diversidades funcionales, y no solo eso, sino hay una persona trans, hay una persona, hay un inmigrante, hay una persona adulta mayor, que no la ponen en el mismo costal de las personas con discapacidad o diversidad funcional, lo cual para mí es un punto más, o sea, porque
visibiliza otro tipo de cuestiones, como que el personaje no lo llevan para allá. Pero ahí sí te voy a decir, o sea, los otros personajes no lo ponen en el costal de la discapacidad, pero los guionistas sí. Y no lo digo como algo malo, sino porque lo ponen en situaciones que por su discapacidad, o sea, por ejemplo, este personaje pues ya es grande y por eso perdió el oído, ¿no? Entonces hay un momento en que lo ponen a contestar las llamadas. Y pues obviamente ahí el chiste está en que pues, él no contesta, ¿no? Pero a mí se me hace muy ingenioso porque justo por no ponerlo como en el costal de sordo, ¿no? Lo ponen a hacer tareas que es, güey, él no puede hacer esa tarea o tendrías que tener otro método para que pueda ver cuando alguien está llamando. Que ahí, o sea, a mí me gustó mucho ese... Por eso digo que para mí no lo ponen en el costal de la discapacidad, porque ese personaje muestra perfecto la diferencia entre la edad y la discapacidad. No es lo mismo. Existe esta idea errónea de que todas las personas vamos para allá, que todas las personas vamos a adquirir discapacidad en algún momento de nuestras vidas, y no es cierto. Esta persona perdió el oído por la edad, pero si lo hubieran puesto a hacer tareas que no tienen que ver con escuchar, quizá hubiera sido un elemento más útil en la división Palermo. Pero cuando hace eso, nos pone en la cara como esta persona, que creo me parece que se llama Benjamín. Bernardo. Bernardo. Como el personaje de Bernardo no es una persona con discapacidad, sino hasta que lo ponen a contestar llamadas y uno dice, qué pendejada, ¿por qué lo ponen a contestar mañana de llamadas y no escucha? Pero me encanta que tracen esa división porque incluso plantean la duda de, ¿Bernardo tiene una discapacidad porque es viejo o porque lo ponemos a hacer cosas que sabemos que no puede hacer? Por eso te digo, o sea, siento que en el guión sí está planteado de vamos a ponerlo en estas situaciones absurdas que se hace con las personas con discapacidad, pero que no se plantean los otros personajes porque se van con la onda solo de es una persona mayor. O sea, no lo voy a mandar a la calle a que esté de guardia porque es una persona mayor, ¿no? O sea, desde el prejuicio. Lo voy a poner a contestar llamadas, sí, pero es sordo. O sea, probablemente ayudaría más si lo pusieras de la calle. Y creo que para mí es una jugada magistral porque desde ese punto de vista a mí me permite ver que los guionistas o el guionista, que en este caso es la persona que es el personaje de Felipe, el guionista tiene cierto contacto con personas con diversidad funcional o con discapacidad, seguramente. Porque alguien que no estuviera en contacto y que no estuviera sensibilizado en el modelo social de la discapacidad no podría pensar en este personaje de Bernardo desde esta dicotomía, ¿no? Por un lado es una persona mayor, pero lo pongo en un entorno discapacitante para mostrar el absurdo. Entonces, la gente que no está sensibilizada en el tema del modelo social con discapacidad pensaría que cualquier persona que va a llegar a la vejez va a estar en estado de discapacidad. Y con este personaje el guionista nos muestra que no, que una persona mayor puede no estar en un entorno discapacitante, pero muchas veces nosotros los ponemos en entornos discapacitantes y es ahí que los metemos en el mismo costal de persona con discapacidad, pero que no necesariamente es así. Y así como esto, hay muchas cosas que con todos los personajes, ya sea con diversidad funcional o con discapacidad o que es la persona trans o es el inmigrante, nos pone en todo momento en situaciones que muestran el absurdo en este tipo en estas personas que pertenecen a estas comunidades, tratando de encajar en la división Palermo, que es un esfuerzo de los hegemónicos por incluir a estas comunidades marginalizadas. Y es genial, es hermoso porque en las relaciones incluso que entre los mismos miembros de la división... Entre los mismos mierdas. Sí, también son. Porque incluso muestran que ser una persona con diversidad funcional o con discapacidad no te exime de tener prácticas capacitistas. Hay muchas cosas que suceden ahí que dicen, no manches, y un ojo hegemónico que no está sensibilizado en el tema de la discapacidad va a decir, ¡a huevo! Nos está dando permiso de burlarnos de ellos. Lo cual me hace... Estamos hablando de ti. ¿Verdad? Y estamos hablando de... Oye, de Oye, de tal... De Harry Potter no vas a estar hablando.
estos comediantes que dicen nos están permitiendo burlarnos de todos, evidentemente no tienen ni la capacidad de análisis suficiente para ver cómo es, o sea, cuando uno escribe un guión, lo estoy aprendiendo gracias a que convivo con cierta persona que es buena en el guión. Cuando uno escribe un guión, tiene que ver quiénes son los personajes y cómo se van a relacionar estos personajes con el medio circundante. Si tú no tienes claro quién es ese personaje y qué lo mueve, sus interacciones van a ser totalmente falsas. Y eso me llevó a pensar que las personas de División Palermo sí tuvieron que sentarse a ver de qué manera quiero mostrar a estos personajes, porque la dirección que le dieron, o sea, hablando de no solo del guión, sino el director de la serie, les da instrucciones a los personajes que son muy específicas para que uno entienda hacia dónde va el humor. Y el humor no se recarga en hacer burla de las personas con diversidad funcional o con discapacidad, sino en demostrar el absurdo que existe en las interacciones de estos personajes, que además están muy bien, bueno, a mí me pareció que estaban muy bien escritos. O sea, porque no es como, ay, el que anda en silla de ruedas que se va a lamentar todo el tiempo de estar en silla de ruedas. O la persona de talla baja, y vamos a llevar la historia de la persona de talla baja en cómo se lamenta a sí mismo de que tiene talla baja, o cómo a pesar de ser una persona de talla baja va a lograr brincar los obstáculos. No lo llevan por ahí, los muestran como personajes humanizados que tienen una postura clara frente a ciertas prácticas y ciertas otras. El personaje de Johnny, que es una persona de talla baja, muestran que él tiene una postura hacia ciertas conductas hacia él, y muestra una actitud directa que dice, esto me gusta, esto no, esto me agrada, esto no, estoy dispuesto a hacer esto y esto no. Y ese tipo de cuestiones no las muestran en las series que se hacen aquí en México. Cuando empezamos a ver la serie, yo le decía aquí que es que esta serie me puso a pensar en, ¿realmente tenemos tan malas comedias en México o tenemos muy malas direcciones? Ajá, porque creo que aquí sí pude ver la dirección de actores como ¿qué pasa cuando más bien trabajas la sutileza de los chistes y del timing a cuando más bien haces caricaturas de tus actores? Porque había escenas en lo que se estaba diciendo era muy políticamente incorrecto, pero sin necesidad de hacer como ciertos gestos o tonos o ¡ay, no, sorpresa! Sino que la gente lo decía tal cual porque así es en la realidad. Entonces, digo, un ejemplo que les quiero poner como para que quede un poquito más claro es, hay un momento como de enredo en el diálogo en el que Felipe está queriendo poner la denuncia, pero creen que más bien se quiere integrar a la división. Y entonces le preguntan que qué lo hace especial o diferente, y pues él dice, no, ven su apellido y le dicen, ¿y eres judío? Sí, y se voltea uno con el otro. Los judíos son un grupo vulnerable, y dice, no, pero sí son una minoría. ¿Cómo van a ser una? ¿Cómo van a ser una minoría? Sí, ¿no? Pero entonces no se puede clasificar como discapacidad. No, solo como minoría. Bueno, ¿no? Y entonces el diálogo es súper incorrecto porque uno está pensando que ser judío es una discapacidad y luego pensando que sí es una minoría, etcétera, ¿no? Y que la respuesta que, o sea, uno de los el chiste que más me gustó en ese diálogo es cuando le dicen, ¿cómo va a ser una minoría? Y el otro le contesta, a ver, ¿a cuántos judíos conoces? Pues no sé, sí. Pues sí, y es que así es la gente. O sea, la gente en lugar de investigar o algo así, dice, claro, como yo no conozco judíos, debe ser una minoría, ¿no? Claro, pero yo ahí justo como que paré la serie y le dije aquí que este mismo diálogo lo dirige a alguien de las comedias a las que estamos acostumbrados aquí en México, que hubiera sido, oye, pero los judíos, eso es una discapacidad. ¿Cómo dices eso? No, pero sí son un grupo vulnerable. O sea, ¿saben? Como esos tonos y gestos que entonces ya siento que pierde fuerza el diálogo porque creo que lo que creen que debe ser chistoso es la actuación. O sea, como ciertos manerismos o gestos y no per se. O sea, el diálogo es horrible porque te muestra de una
ignorancia y una hipocresía y todo. Y que eso es lo que como espectador te causa risa, o sea, decir, chale, yo sí conozco un chingo de gente que así piensa y que cree que no está diciendo nada incorrecto, ¿no? Y que justo vi hace poquito, ayer o antier, un video de Bryan Cranston cuando o sea, porque ya vimos que él es un actor que puede brincar de la comedia más absurda y más ridícula a un drama policíaco y que lo hace muy bien. Sí. Y entonces en la entrevista, Bryan Cranston dice que para hacer una buena comedia o para ser un gran actor de comedia, el actor no debe dar cuenta de que está siendo chistoso. Ajá, exactamente. Y entonces el entrevistador le pregunta, ¿por qué dices eso? Y dice, mira, cuando uno es un actor y está en un show de stand-up comedy, uno se puede reír porque le das el mensaje al público de que esto está siendo chistoso para ti, entonces podemos reírnos todos. Pero cuando uno está actuando y en una cámara, uno no debe reír para darle chance al público de reírse. Claro. Y dice, el efecto dramático funciona igual. No, o sea, si tu personaje llora, le quitas la posibilidad al público de llorar por ti. Pero si el personaje se esfuerza por no llorar, el que llora es el público. Sí. Y cuando Bryan Cranston dijo eso, entendí lo que me decías de esto de la dirección. Que en México pensamos que hacer un show en teatro, por ejemplo, es lo mismo que en la tele. Uh-huh. Que me tengo que reír así de jiji, jajaja, y no. Lo que es chistoso es ser testigo de la estupidez, no Exactamente. No participar de la estupidez. Y aquí me voy a meter en un tema un poco controversial y no quiero que lo tomen como que pienso que estas personas son pésimas en su trabajo ni nada, pero sí siento que nos ha hecho daño como para los productos actuales. Toda esta figura de Chespirito o de Eugenio Derbez o de Omar Chaparro, que también hay que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, creo que ese tipo de programas que se hacían, pues muchas veces eran sketches, que pues el sketch es otro formato completamente. Y a mí lo que me preocupa es que ese tipo de actuaciones o situaciones, como que la fórmula se quiere usar ahora también en las películas y series de comedia. Y es ahí donde es extraño, creo. O sea, ¿cómo decirles? Yo no dudo que un Mis Reyes versus Godínez, que pues obviamente yo no soy su público objetivo, no le vaya bien. La cosa es que creo que son películas que a la larga, en el tiempo, no van a ser memorables. O sea, y creo que hay muchas comedias que mucha gente sigue hablando de ellas, porque justamente se hicieron memorables. De hecho, hablándolo con mi amiga Coral, que fue con quien volví a ver, dijo, me recordó mucho al humor de Matando Cabos, de la primera. Y dice, y Matando Cabos de todas maneras cae de pronto en esas Caricaturizaciones, ¿no? Pero bueno, o sea, si hay ejemplos, igual sé que recuerdo otros, los pondré, como de películas que son comedias, o sea, incluso podría decir que Sexo, Pudor y Lágrimas, aunque es también hay también un poco de tragedia, o sea, como que la forma en que están hechos los chistes y la dirección, que es, sí, podemos hacer algo diferente. Y yo ni siquiera les estoy diciendo como para que, ay, es que hay que acabar con todas las producciones que se están haciendo en México, pero sí creo que tenemos derecho a pedir variedad, ¿no? O sea, sí, habrá gente que, pues, la familia Peluche le mame, ¿no? Pero, ¿qué pasa con otros públicos que queremos ver otras cosas? O sea, que ya no queremos ver la misma formulita representada una y otra vez, ¿no? Y creo que eso mismo hace que se malentienda lo que hace División Palermo. Uh-huh. Creo que eso mismo hace que haya comediantes o personas que digan, oh, es que División Palermo se burla de las personas con discapacidad, porque estamos acostumbrados a que el tipo de humor que se representa constantemente hacia este tipo de poblaciones es el escarnio y es la burla. Y la humillación. Y la humillación. Y nosotros, como para tratar de entender cuál es el humor que maneja, se burlan de ellos. Y pues no, estamos tan acostumbrados a ver comedias que se burlan de las personas con discapacidad
o de las personas mayores o de las personas trans, que cuando vemos División Palermo que efectivamente no lo hace, Sí. que lo que hace es burlarse de la gente ignorante que trata de incluir desde su ignorancia a esta población, lo interpretamos como se están burlando cuando están haciendo totalmente lo contrario. Y hay escenas completas y diálogos completos de los propios personajes con discapacidad que nos dan cuenta de que lo que se están burlando es de estas personas que justo pueden estar viendo División Palermo pensando como estos personajes. O sea, hay un momento en el que el personaje de Sofía, que es de mis favoritos, Sí. que es una usuaria de silla de ruedas, que dice muy alegres, pero ustedes no saben lo que me costó subirme a este escenario sin una rampa. Y una persona le dice, es que los obstáculos están en tu Las mente, escaleras están en tu... las escaleras están en tu mente. Y le contesta la otra, no, hija de puta. Bueno, sí le dice, no, hija de puta, las escaleras no están en mi mente, las escaleras están ahí. Si estuvieran en mi mente las podría quitar cuando quisiera, pero las escaleras están ahí y no las puedo subir. Y justo tienen estos momentos en donde nos ponen la cara la ignorancia de la gente y el poco análisis de los contenidos que se tienen, y que incluso no tienen miedo de burlarse de las mismas personas con discapacidad que hacen escarnio y que han hecho carrera del porno inspiracional. Hay un personaje en la serie que hace una especie de charlas TED que dice, las escaleras están en tu mente, y no tiene miedo de burlarse de esas personas que hacen porno inspiracional. Le hacen daño a las Que propias le hace daño a la personas con discapacidad, ¿sí? Creo que esta falla de interpretación viene justo de esto, de que estamos acostumbrados a ver contenidos que se burlen de las personas con discapacidad, y pues la capacidad de análisis de muchas personas del público que piensan eso, o sea, que piensan que División Palermo se burla de las personas con discapacidad, que no han tenido ni un ápice de contacto de contenidos o de personas con discapacidad que están concientizadas en el modelo social y que no permiten ver el alcance del chiste y de ver en dónde está el objetivo del chiste. Entonces, División Palermo en muchas de las imágenes y en muchos de los chistes dan cuenta de que al menos tienen conocimiento del modelo social de la discapacidad. Y creo que también, o sea, a mí se me hace muy peligroso cuando una persona quiere dirigir, escribir y actuar, pero creo que el director estaba tan preocupado de esto que por eso se echó como toda la chamba, porque también algo que noté fue como este timing en los chistes, pero que la cámara juega también. O sea, que la cámara es la que te da la premisa y el remate, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho esto de que hay, no sé, una escena en que dos personajes están besando y entonces tienes la cámara y alguien los descubre, ¿no? Entonces ellos empiezan a decir, no, mira, así movilizas a alguien y tienes que hacer eso. Pero en eso se abre la cámara y se ve que están desnudos. O sea, que el chiste está en, güey, quieres aparentar que no están cogiendo, pero ya están desnudos, ¿no? O sea, Ajá. o igual, ¿no? O sea, como que está así, el cuadro cerrado y cuando se abre está alguien más encima, ¿no? Entonces, esos cortes o esos diferentes enfoques, o sea, se me hace como, no sé, como que hacía mucho que no veo una serie en la que también desde lo visual, ¿no? O sea, no Participan que en el chiste. que el chiste no estuviera solo en el diálogo o la actuación, sino que también en la edición, ¿no? Y digo, wow, o sea, creo que también por eso es tan Tan ágil. ágil la serie. Ujú. Ok. Y no sé si tienes más notas sobre lo técnico. Puse puse aquí esto de los cortes y lo del timing de los chistes porque hay, o sea, muchas veces, pues obviamente para poder tener tiempo de contar una historia se usa esto que es la elipsis, ¿no? Que un ejemplo muy fácil es una familia se sienta a comer, hay un corte y la mamá o el papá está lavando los trastes, ¿no? O sea, eso es una elipsis. Y aquí hay muchas veces que una situación extraña como una fiesta o una balacera o etcétera y que no tenemos la información completa, hay una elipsis
y cuando continúa la historia dicen, es que no recuerdas lo que pasó ayer, y te sacan como toda esa información que no teníamos. Y pues es como muy cagado, ¿no? O sea, me gustó también cómo jugaron con lo que no muestran y después cómo es que te dan la información. Que no desperdician nada. Nada, o sea, y además a mí se me hace más complicado porque les digo que solo dura 25 minutos. O sea, yo decía, la cantidad de información que nos pueden dar y que además que todos los personajes, o sea, incluso los secundarios estén tan bien hechos, porque les digo, el de Bernardo, que casi no habla, está súper bien hecho. El de Marco, creo que sí. Igual aquí se los voy a poner. O sea, también como que entiendes perfectamente que este güey es un ojete y culero y no se deja, ¿no? De los demás, porque hay como otros polis que son muy bullies y así él cuando puede le da un bastonazo. Y quería también hacer énfasis en esa parte de la historia, que algo que me gustó mucho fue que pusieran a personas discas en un contexto peligroso. O sea, creo que eso es lo que más le puedo aplaudir a esta serie, porque incluso en la serie lo dicen como, ¿cómo nos van a proteger estas personas, no? Sí tenemos como hegemónicos muy metido esto de yo tengo que cuidar y yo tengo que servir, y en ningún momento nos vamos a pensar que una persona con discapacidad puede cuidar. Ajá. Sí, claro. Sí, o sea, eso es como lo que creo que más le aplaudo, el que sí me parece muy fresca y original en ese aspecto. Creo que aquí, para mí también es importante hablar de la representación. Sí. Desgraciadamente hay que hablar de una realidad y que sería ingenuo decir, o sea, brincárnoslo. No hay personas con discapacidad que estén entrenadas para hacer una labor de actuación, no porque no puedan actuar, sino porque no se nos da permiso de acceder a esos espacios. Sí. O sea, sigue habiendo estas creencias de que las personas con discapacidad no pueden con los ejercicios, o que para ser actor debes tener cierto dominio del cuerpo. Y esta serie es un gran intento, muy bueno, de contar una historia en donde es necesario que existan estos cuerpos. Y a pesar de que no todos los personajes viven con la diversidad funcional o con la discapacidad que representan, creo que lo representan lo suficientemente realista como para decir, es más importante lo que me está contando que el hecho de que tenga o no tenga la discapacidad para representarlo, por un lado. Y por otro, creo que la representación que hacen de las discapacidades es muy real, sí, es muy fidedigna, y no la caricaturizan en ningún momento, no la sacan de contexto en ningún momento. La persona, o sea, digamos que la persona con discapacidad no tiene un superpoder que compense la discapacidad con la que vive. O sea, no, representan a las personas con discapacidad de una manera muy humana, muy real, y eso también lo quiero aplaudir mucho de División Palermo, porque utilizan la discapacidad también como un recurso para dar humor, y el recurso que utilizan no es burlarte de la discapacidad, sino es darte cuenta cómo la discapacidad enfrentada a la barrera que podría vivir normalmente en el entorno, resulta en una fuente de humor. No es que se burle de la persona con discapacidad, sino que hace notar el absurdo de la persona con discapacidad enfrentándose a la barrera, y hace notar la barrera. Y por ejemplo, ya verán la serie, o si ya la vieron, hay una escena en donde se están pasando una pelota imaginaria y no se ponen a pensar que hay una persona ciega jugando. Y eso da humor. No me estoy burlando de que la persona ciega sea ciega. Me estoy burlando de que no tomaron en cuenta el momento en el que la persona ciega participa de un juego en donde necesitas ver a las demás personas para entender lo que está pasando. Y eso se lo quiero aplaudir también a División Palermo. También hay una escena en que Sofía, que es la usuaria de silla de ruedas, le están tomando una foto para Tinder y pasa un güey y dice, te paso, y la cruza a la calle y ella, no, yo no quería pasar, ¿no? Que es, por ejemplo, un chiste que usa Kike en su rutina, ¿no? Entonces, sí, yo por eso cuando esta persona
dijo como, ay, dan chance de burlar. Y fue como, güey, todo el tiempo se están burlando del hegemónico que está bien imbécil y que asume un chingo de cosas. O sea, no, nunca siento que se burlan de la persona con discapacidad. Y que si bien en la comedia los personajes, hasta donde entiendo, deben tener algún defecto, ya sea de carácter o físico, para que en eso se recargue la comedia, las personas con discapacidad a los ojos del hegemónico pueden tener ya un defecto de fábrica y empezar a hacer comedia desde ahí. Pero el defecto que le ponen a las personas con discapacidad no es ese. Y eso también se lo quiero aplaudir. O sea, Sofía, que es la usuaria de silla de ruedas, su defecto es que nunca está de acuerdo con nada. Que nunca nada le cae bien. El defecto de Marco, que es la persona ciega, es que nunca se queda callado. O sea, todos los personajes con discapacidad, el defecto cómico que muestran no es su discapacidad. Sí. O por ejemplo con el boliviano es que quiere ser estandopero y yo hasta dije, sí, aquí vi a un chingo de gente. Hay muchos bolivianos en los Open de la Ciudad de México. De que todo momento quiere hacer un chiste y como, soy muy gracioso, ¿no? Y todos así como, ya, güey, cállate, o ahora no es el momento, ¿no? Su defecto es... No, es ser boliviano. Ajá, exacto, su defecto es que siempre quiere ser comediante. O el defecto de hay una persona que no tiene un brazo, el defecto de esa persona es que todo tiene que ser un juego. Sí. Entonces, el defecto cómico de los personajes tampoco radica en la condición que muestran la persona trans. El defecto cómico de la persona trans no radica en que sea una persona trans, radica en que ella siempre sospecha que algo malo está pasando, que ella forma parte de una conspiración. Entonces, estos defectos que muestran los personajes son los que llevan a las situaciones cómicas, no las discapacidades o las diversidades funcionales en per se, sino que estos defectos cómicos son los que recargan la fuerza cómica y me encanta que hasta los personajes incidentales es una persona que es acumuladora. O sea, hay muchísimas personas que muestran defectos cómicos que no radican ahí. Y eso habla de la evolución que el guionista tuvo para entender el tema de la discapacidad, o que incluso ni siquiera tenía el tema de la discapacidad pensada para el guión inicial, pero para que el defecto cómico fuera más notorio, utilizó la diversidad funcional o la discapacidad para que tuviera más peso. Entonces, creo que División Palermo, algo que también me gusta mucho, es que exige mucho de nosotros como espectador. Sí. Porque si utilizamos de nuevo el ejemplo de esta persona, nos habla más de la persona misma que está viendo el contenido que del contenido en sí. Porque esta persona era incapaz de separar el tema de la discapacidad como en algún momento me tengo que burlar del chueco o en algún momento me tengo que burlar del ciego. Esta persona es incapaz de pensar que puede haber un contenido en donde haya personas con diversidad funcional o con discapacidad y que no me voy a burlar de ellos. Para esta persona era incapaz. Pero División Palermo, digamos que también es un filtro para ver quién está mirándolo. Sí. Si hay una persona con capacitismo que es incapaz de pensar que me puedo o no burlar de la persona con discapacidad, a una persona que esté trabajando ya más el tema de la discapacidad y que diga, o sea, esta serie es chistosa y no se burla de las personas con discapacidad. A mí me parece muy importante esto, que los guionistas o el guionista de División Palermo ya piensan las historias independientemente de la funcionalidad de las personas. Sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, para ir concluyendo, a mí esta serie me dio mucha esperanza porque además sé que en Argentina le está yendo súper bien. Bueno, digo, aquí también, ¿no? Pero pues pensando que es Argentina, creo que sí está dentro del top 10 de Netflix Argentina. Me dio mucha esperanza porque sí me pareció una serie como al nivel de The Office o Brooklyn 911. 999. Bueno, es Brooklyn 99. Y que creo que demuestra justamente que sí habemos público, que queremos historias distintas, que ya no queremos el humor enfocado desde la humillación y todos estos, homofobia, racismo, capacitismo, ¿no? O sea,
que estamos esperando algo más, ¿no? Por ese lado, ver también una dirección completamente distinta de los actores. Y pues en mi caso, ¿no? Que también pues quiero dedicarme al guionismo, así, o sea, saber como, ok, sí ya hay una serie con la que puedo llegar y decir, ve, la gente sí consume esto, o sea, sí quieren cosas distintas. De verdad, yo solo puedo decir, véanla, saquen sus propias conclusiones, digan que a lo mejor nosotros nos estamos jalando, no importa. ¿Tú qué conclusión quieres llegar? Me gusta mucho División Palermo porque además de lo que mencionaste, la representación de las personas con diversidad funcional y con discapacidad es muy distinta. O sea, son policías o guardias urbanas, porque incluso en la serie hay muchos chistes al respecto de sí. No eres un policía de verdad, eres un guardia urbana. Pero como guardia urbana hacen muy bien su trabajo, muestran muchos prejuicios, o sea, me encanta que, o sea, no existe la comedia inofensiva. La comedia se tiene que burlar de algo o de alguien. Y División Palermo se burla de los prejuicios. Sí. El objetivo de todos los chistes de División Palermo es burlarse de los prejuicios. De los prejuicios hacia las personas con discapacidad, hacia los inmigrantes, hacia las personas trans, hacia los arquetipos de comedia que existen. O sea, hay incluso una escena en donde están en un velorio y quieren hacer como di unas palabras y hacen esa escena hace burla de este cliché del cine de todas las personas saben qué decir en un velorio. Claro. Y acá no, acá es una persona que conocí ayer, o sea, todo el tiempo esta serie se burla de los prejuicios y muestra a las personas con discapacidad capaces de defenderse, capaces de mostrar desacuerdo, capaces de señalar los prejuicios. Y creo que es una manera bien chida de empezarse a cuestionar uno como consumidor de estos contenidos. ¿Qué tanto capacitismo hay en mí? ¿Qué tanto estoy de acuerdo con los mensajes de la escalera está en tu mente? Y llega un personaje y te dice, estás pendejo, las escaleras no están en tu mente. Entonces creo que División Palermo es un gran paso a mostrar que las personas con discapacidad podemos hacer humor más allá de nuestras condiciones. Sí. Y que también me gusta que muestren el capacitismo desde las propias personas con discapacidad, porque se toma también el tema de la sexualidad y de si sientes deseo hacia una persona con discapacidad es que tú tienes un fetiche y pues eso, por ejemplo, es un tema que a mí me toca mucho, ¿no? Porque yo no quiero que piense que tengo un fetiche hacia Kike, ¿no? A lo mejor hacia sus pies. Oye, no, pero sí es como un tema a mí que se me hace muy fuerte y que, o sea, a mí me impresionó que en tan pocos episodios y de poco tiempo pudieran abarcar tantos temas, ¿no? Entonces sí, ya estamos esperando, esa es la segunda temporada. Ustedes vean División Palermo, déjenos en los comentarios qué les pareció, si les gustó nuestro análisis, si no les gustó, si les gustaría que profundizáramos en algún aspecto de División Palermo que les llamó la atención. A mí me parece que la representación hacia las personas con discapacidad está increíble, porque no juega a compensar nada, no juega a esconder nada, y que incluso muestra aspectos negativos de las personas con discapacidad, que es algo que muy pocos contenidos se atreven a mostrar. Entonces, yo creo que aquí les dejaré ejemplos de personas que hacen eso. No, es cierto. No quiero ver el mundo arder. No te preocupes, ya hablaremos de esos contenidos más adelante. Eso lo veremos de cómo me lo explico. Bueno, espero que les haya gustado ustedes. Por favor, si les gusta este contenido, compártanlo, denle like, suscríbanse porque tenemos nuestra intención es en algún momento pues que ya tengamos miembros y de pago y así, y queremos nosotros ir a hacer contenido hablando al respecto sobre estos temas, ¿no? O sea, como poder ir a la calle a preguntar a la gente o hacer sketches, etcétera, pero pues para esas cosas se necesita presupuesto. Entonces, pues sí, o sea, si les gusta esto, si no les gusta obviamente no, aunque se lo podrían recomendar a alguien que crean que lo puede odiar, eso también es una buena idea y así es un ganar-ganar.
Y recuerden que aquí en Desenfoques solo queremos mostrar diferentes perspectivas en respecto del cine y la psicología. Bye.